Lo que tienen en común todos estos billetes que ven en pantalla es que todos ellos fueron emitidos de forma privada. ¿Está bien? O sea, ninguno de estos fue emitido por un Estado, o por lo menos no por un Estado nacional. Y en ese sentido, esta es una herramienta, o sea, yo creo que muchos de nosotros no nos cuestionamos eso, pensamos que el dinero y el Estado son uno. Pero en realidad el dinero fue siempre privado, o principalmente privado, y empezó a estar asociado con el Estado hace unos 300 años, cuando empezaron los primeros bancos centrales y empezó a emerger el Estado-Nación como la estructura social dominante. Pero en realidad el dinero fue privado en la mayor parte de la historia. El problema es que ese dinero privado, cuando era emitido, por ejemplo, muchos de estos billetes, había un banco que los emitía en base a las reservas que tenían. El problema de ese dinero privado es que al no ser transparente las reservas de valor, lo que producían es que la gente, digamos, no podía saber si ese banco había emitido la cantidad, digamos, tenía suficiente oro para respaldar el dinero que había emitido. Con blockchain, con esta nueva tecnología, con estas redes descentralizadas blockchain, por primera vez lo que podemos hacer es tener dinero privado que podemos ver en tiempo real cuánto fue emitido y cómo está distribuido, con lo cual le damos un nivel de transparencia al dinero privado que nunca tuvo y podemos volver a utilizar esa herramienta para nuestra sociedad.